Pantalla. Ok, el día de hoy vamos a ver, bueno, son dos en uno, porque por sí, por necesidad. Son dos en uno. Ok, ay, me tapa. Esperen, ahora sí. Ay, ay, ahora sí. Em, Eso. Y ahora sí, compartir. Estoy aquí. Ok, bien, ¿alguien me puede decir si se ve? Yo creo que sí, pero no lo sé. Sí, profe, sí se ve. Ya, listo, gracias. Ok, bien, el día de hoy vamos a ver lo que es farmacocinética y también lo que viene a ser sinergismo y antagonismo. Ok, vamos a empezar con lo que es farmacocinética. Ok, bien, farmacocinética lo deben de haber visto en teoría, pero vamos a recordar uno de que hay, mm, hay, hay dos. Ay, hay dos denominaciones. Tenemos farmacocinética y farmacodinámica. La farmacodinamia viene a ser el mecanismo de acción, ¿ok? ¿Qué es lo que el fármaco le hace al cuerpo? O sea, cuándo se une a receptores, a cuáles receptores se une, si es que incrementan o disminuyen la liberación de algún neurotransmisor X o también de algunos iones, como a veces calcio, como a veces cloro, como a veces potasio, ¿ok? Es lo que el fármaco le hace al cuerpo, se conoce así, ¿ok? Mientras que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y dentro de esto están las siguientes denominaciones. Lo que es ADME, que es absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ok? La mayoría de lo que viene a ser metabolismo y excreción va muy ligado al tema hepático y renal. El hígado se encarga de metabolizar casi el 90% de los fármacos y en el tema del riñón excreta también casi el 90% de los fármacos, ¿no? Muy pocos son los que se excretan por bilis, por heces, etcétera. ¿Ok? En el tema de la absorción depende mucho de las vías de administración. ¿Ok? En el caso de las vías de administración, sabemos que hay muchísimas, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, las más comunes que usamos, vía oral, intramuscular, subcutánea, endovenosa, ¿no? Y hay mil más, hay intranasal, intrarrectal, epidural, hay intradérmica, hay oftálmica, hay muchísimas más, ¿ok? Pero nos vamos a quedar con las que más usamos, que es intramuscular, subcutánea, oral y endovenosa, ¿ok? Y aquí, en el tema de absorción, depende mucho la vía de administración, ¿ok? Porque de acuerdo a esto, se puede saber cuál se absorbe más rápido y por ende se distribuye más rápido. Por ejemplo, en el tema de la subcutánea y la intramuscular, a, a diferencia de una endovenosa, se demora un poco más. ¿Por qué? Porque en el caso de la endovenosa, no, los fármacos se aplican directamente al torrente sanguíneo, por la vena. ¿Ok? Entonces quiere decir que un 100% del fármaco ingresa de manera activa y funciona en el cuerpo. ¿Ok? Mientras que la intramuscular y las subcutáneas tienden a ser un poco más lentas, por lo que no hay tanta vascularización, sobre todo en la parte de la subcutánea, ¿no? Es por eso de que cuando se colocan fármacos por estas vías, a veces demora unos 40, 45 minutos recién en hacer efecto, mientras que la vía endovenosa hace efecto a los 10 minutos, incluso menos, ¿no? A los 5, 10 minutos a veces ya está haciendo ya está haciendo efecto. ¿Ok? Y en el caso de vía oral, hay que recordar el término que se llama biodisponibilidad. La biodisponibilidad
¿ok? Se toma mucho en cuenta cuando hablamos de fármacos por vía oral, ¿ok? También se consideran otras vías, pero vamos a hablar ahorita un poco más en lo que es vía oral. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad, ¿ok? Es un término que se refiere a cuánto llega del fármaco de manera inalterada al torrente sanguíneo. ¿Y por qué les digo esto? Cuando uno toma algún fármaco por vía oral, sea una tableta, sea una suspensión, hay que recordar de qué partes del compuesto de esta tableta, de esta suspensión oral, se va a perder. Se va a perder por los ácidos gástricos, se va a perder también por los ácidos entéricos. Esto se va a absorber y tiene que pasar primero por el hígado para que, vamos a llamarlo así, autorice, ¿no?, su paso a la sangre y pueda hacer efecto. Esto se llama efecto de primer paso. Este primer paso que hace este fármaco, ¿ok? Para que el hígado desbloquee, vamos a decirlo así, el, el el que el fármaco vaya a la sangre y actúe. No, luego que ha actuado, no regresa nuevamente al hígado donde es metabolizado y de ahí excretado. ¿Ok? Esto, el efecto de mi primer paso solamente pasa por vía oral. ¿Ok? Em, y mayormente se ve, como les digo, en fármacos que son por vía oral. También hay en subcutáneos, también hay endovenosos, en intraperitoneales, pero son un poco más altos, ¿no? Ya que si ustedes toman, por ejemplo, una pastilla de naproxeno, por ejemplo, que es de 250 miligramos, muchos fármacos te indican cuánto es el porcentaje que llega a la sangre a actuar de manera activa, ¿no? Hay algunos que te dicen que su biodisponibilidad es, supongamos, del 50%. No quiere decir que el 50% se pierde en todos estos procesos y recién el 50% que queda llega a la sangre a hacer efecto. No, si es una pastilla de 250 miligramos, quiere decir que solamente llega a hacer efecto en el torrente sanguíneo 125 miligramos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver esto es un programa de simulación, ¿ok? En donde vamos a ver lo siguiente. Ok, bien, en lo que viene a ser parte de la farmacocinética, vamos a ver lo que es el tiempo de vida media, ¿ok? El tiempo de vida media es la cantidad del tiempo, ¿ok?, que un fármaco se demora en salir de la sangre. ¿Ok? Y ustedes me preguntarán por qué. Bueno, en realidad es la mitad del tiempo que se le toma al fármaco. No, esperen, que me enredé. Es el tiempo que se demora en eliminar, bueno, no eliminarse, en que la mitad de la concentración del fármaco se vaya de la sangre, del torrente sanguíneo. Más o menos les explico. ¿Ok? Todos los fármacos tienen un tiempo de vida media. ¿Ok? Y cada uno es diferente. Entonces, ¿en qué se basa esto? Para que el fármaco pueda hacer efecto sobre, no sé, para lo que se esté administrando, por ejemplo, como antipirético o como antiinflamatorio, tiene que estar en sangre, ¿ok? A determinados miligramos horas. ¿Ok? Esto es lo que se llama concentración plasmática, la cantidad del fármaco que secuestra en el plasma generalmente, porque recordemos de que los fármacos tienen uniones a proteínas plasmáticas y estas proteínas plasmáticas se encuentran en el plasma, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, em, como ya sabemos, pues los fármacos tienen un tiempo de duración, ¿no es cierto? Hay algunos que duran cada 12, cada 24, ¿no? Así sucesivamente. ¿Y qué? Está retratado básicamente como si fuera esta curva, ¿ok? Desde el momento en el que alguien, en este caso es inyectable, pero bueno, en el momento de que ustedes colocan un fármaco, ¿ok? Y el tiempo que pasa hasta que desaparece
de la sangre, ¿ok? En este caso, el tiempo de vida media son 12. ¿12 qué? 12 horas para eliminar, para sacar o para que esté fuera la mitad de la concentración del fármaco en sangre, ¿ok? Y la otra mitad, digamos, es lo que hace el resto a través del tiempo. Una vez que esto desaparece de la sangre, automáticamente deja de ser efecto, porque ya es metabolizado y excretado, ¿no? Y ahí es donde nuevamente uno le tiene que aplicar otra vez una dosis, ¿ok? Ahora, em, en en estos casos, ¿ok? Vamos a ver esta tabla, ¿ok? En donde vamos a tener las concentraciones del fármaco en miligramos por litros de sangre, ¿ok? Y este es el tiempo en horas, ¿ok? ¿Qué más podemos ver que hay? Tenemos el volumen de distribución. El volumen de distribución es la cantidad aparente, porque no es una cantidad real, ¿ok? Es la cantidad aparente en litros de sangre que necesita un fármaco para ser diluido, ¿ok? Más o menos les explico cómo funciona. Esto, más que todo, determina la solubilidad del fármaco. Ya hemos hablado de que hay fármacos liposolubles e hidrosolubles, ¿ok? ¿Y por qué hablamos que es un volumen aparente, que no es un volumen real? Verán, cuando un fármaco necesita menos cantidad de sangre para el cual diluirse, mezclarse y ser eh, excretado, que la mayoría se excreta en orine, ¿ok? Es mucho más fácil mezclar, por ejemplo, la sangre con un fármaco hidrosoluble, porque los dos son agua. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito menos cantidad en litros de sangre para mezclar este fármaco y que se pueda ir rápidamente, que se pueda excretar, volverse orina e irse. ¿Ok? Entonces, supongamos, ¿no? De que, no sé, el ser humano tiene más o menos de 4 a 6 litros, ¿no? Es un aproximado porque depende mucho de tu altura, ¿no? Depende mucho de tu peso. Entonces, vamos a ir de 4 a 6. Generalmente los hombres altos tienen hasta 6 litros. Entonces, si tomo, no sé, un fármaco que es hidrosoluble, una vitamina que puede ser hidrosoluble, ¿ok? De repente, esa vitamina solamente necesita 3 litros de sangre para poder diluirse y excretarse, ¿ok? Y una persona, no alta, ¿no? Hombre alto, ¿no? Que tiene 6 litros, tiene esos tres como para diluir la sangre y eliminarlo rápidamente. De repente para las 24 horas ya lo eliminó, ¿ok? Porque es más fácil de mezclarse con la sangre y filtrarse por los riñones e irse. ¿Cuándo viene el problema? Cuando un fármaco es liposoluble. ¿Ok? Los liposolubles están hechos de aceite, ¿ok? Y ustedes, si alguna vez han experimentado y han tenido, por ejemplo, un vaso con agua y le han echado un poquito de aceite, van a ver que se forman como unas máculas, ¿no? Entonces, para yo poder diluir ese aceite, tengo que echarle mucha más cantidad de agua hasta que yo dejo de ver esas máculas. ¿Ok? Pasa lo mismo con estos fármacos y con la sangre. ¿Ok? A veces esos 6 litros, esos 5 litros que yo tengo no es suficiente. Hay fármacos que son muy liposolubles y que necesitan hasta 20 litros de sangre. ¿Pero qué? Yo no tengo 20 litros de sangre, ¿no? Entonces no lo puedo botar en un día. Ahí se queda mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque yo renuevo la parte sanguínea casi diario, ¿no? Diariamente prácticamente se renuevan glóbulos rojos. Entonces yo renuevo sangre diariamente, ¿no? Entonces quiere decir que si yo tengo 4 litros siempre, necesito un aproximado de 5 hasta 6 días para juntar esa cantidad de litros necesarios para diluir este fármaco. Claramente que no se hace todo de un porrazo, pero se va haciendo día a día, ¿ok?
¿Cuál es el detalle? De que si se dan cuenta, quiere decir que un fármaco liposoluble queda mucho más tiempo en el cuerpo, ¿ok? Quiere decir que el riñón está en constante funcionamiento y filtración de un fármaco, que muchas veces lo hace trabajar de más, ¿ok? Eso viene a ser el volumen de distribución. Por eso es un volumen aparente, no es real, porque uno no tiene 20 o 30 litros de sangre, ¿ok? Y luego tenemos este que se llama clearance. El clearance en realidad es aclaramiento renal o aclaramiento de creatinina, ¿ok? En el caso de los pacientes que tienen problemas renales, se hacen ajustes de dosis o de dosificación de acuerdo a la creatinina. ¿Ok? Si la creatinina está muy alta, hay fármacos que son dosis dependiente, que quiere decir que yo tengo que modificar la dosis, ¿ok? Y que es lo que normalmente se hace es que se utilizan dosis muy por debajo ya de lo mínimo, ¿no? Por ejemplo, hay fármacos que van de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo. ¿Ok? Este se utiliza menos, 0,05, 0,04, ¿ok? ¿Y esto por qué lo hago? Lo hago para que el riñón, que ya de por sí tiene una falla en la tasa de filtración, no lo pueda expulsar, digamos, como que más fácilmente, sin tener que sobretrabajar, ¿no? O sea, normalito, como si fuera sangre sola, ¿ok? Y formar orina de la nada, ¿no? Así, igualito, ¿ok? Em, y hay los tiempos dependientes, ¿ok? Por ejemplo, hay fármacos que ya sabemos que tienen una dosificación, ¿no? Exacta, ¿no? Por ejemplo, fármacos que se dan cada 12 horas o cada 24 horas. Los tiempos dependientes lo que hacen es alargar ese periodo de horas, ¿ok? Para que eh, el riñón pueda descansar. Porque ¿qué es lo que pasa? Y lo vamos a ver en el cuadro ahorita. No, de que cuando el paciente es renal y tiene la creatinina alta, ¿ok? Como no filtra bien el fármaco, muchas veces, como la molécula es un poco grande porque va unido a una proteína, lo regresa al torrente sanguíneo y está otra vez en circulación, ¿ok? Entonces, lo que se hace es de que antes de colocar una siguiente dosis, por ejemplo, a la hora número 24, en realidad en sangre todavía está permaneciendo, ¿ok? Todavía siguen habiendo volúmenes plasmáticos. Entonces, se alarga este tiempo, de repente se puede alargar a 36, 48, incluso hasta 72 horas, entre dosis y dosis, entre toma y toma, como para darle tiempo, ¿no? A que esta sangre se limpie, a que este riñón pueda expulsar casi todo y recién se le vuelve a aplicar otra dosis, ¿ok? Es para que el riñón funcione dentro de todo bien. Bien, entonces, como les dije, vamos a ver aquí, ¿no? Este de aquí es, eh, déjenme bajarlo. Aquí, como les dije, van a ver la concentración en miligramos por litro y aquí vienen a ver el tiempo en horas, ¿ok? Entonces, este de aquí, ¿ok? Viene a ser un fármaco que se ha puesto de vía endovenosa. Ustedes me preguntarán cómo sé eso. Pues que a la hora cero, o sea, apenas se le coloca, tiene altos niveles de concentraciones plasmáticas, ¿ok? Cuando es algo por vía oral, por ejemplo, se demora más. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo algo por vía oral, no me hace efecto desde el minuto cero, me hace efecto después de 1 o 2 horas, ¿ok? Por eso es que esto es bien venoso, ¿ok? Y fíjense cómo a lo largo del tiempo va desapareciendo de la sangre. Miren, recién a la hora 50 prácticamente ya este fármaco ha desaparecido de la sangre. ¿Ok? Hora 50 es casi después de 2 días y un par de horas.
más o menos. Un animal sano, si yo le pongo acá cada 24 horas, esto se vuelve a elevar. ¿Por qué me conviene mantenerlo elevado muchas veces? Porque cuando están así en picos altos, ¿ok? Em, quiere decir que el fármaco está funcionando en todo su esplendor. ¿Ok? Conforme va pasando las horas y esto va disminuyendo, muchos signos vuelven a aparecer. ¿Ok? A veces, otra vez aparecen las náuseas, otra vez aparece la fiebre, el dolor. No, es por eso que los fármacos tienen dosis repetitivas. Generalmente es a la hora 24, que fíjense, ya está un poco bajo, ¿no? Y acá se les puede volver a dar otra dosis para que este pico otra vez se vuelva a levantar y se mantenga estable a lo largo del tiempo. ¿Ok? Fíjense, esto es un animal sano. ¿Ok? Es un animal sano que tiene bien sus riñones, que tienen bien su hígado, todo lo que ustedes quieran. Ahora, vamos a modificar algunas cosas. Por ejemplo, supongamos que tiene la creatinina elevada. Ok, bueno, el volumen, el tema de la creatinina varía mucho en laboratorios, pero generalmente arriba de 1.5, ya entre 1.5, 1.8 en otros laboratorios o 1.6 ya se considera elevado. Entonces vamos a ponernos muy cerca de 2. Ok, fíjense que el tiempo de vida media se modificó. Ya no es de 12 horas, sino ahora demora menos. Ahora demora 6. 6 horas en limitar la mitad de la concentración del fármaco en sangre. Ok, fíjense. Entonces empieza igual, pero tiene esta caída drástica, ¿no? Y se va casi casi a la hora 50. Pero acá ya a partir de la hora 30, más o menos, ¿no? Ya empezamos a tener de que puede empezar a volver con los signos, con los síntomas, ¿no? Empieza de seguro a sentirse decaído, a sentirse letárgico. Ahora, en esta parte de volumen de distribución, este 0.5, ¿ok? Es que tan hidrosoluble viene a ser mi fármaco. Fíjense, cuando es hidrosoluble, ¿ok? Cuando es hacia menor, tiene menor volumen de distribución, o sea, quiere decir que necesita menos cantidad de sangre, ¿ok? Fíjense qué alto está aquí sus concentraciones plasmáticas, pero tiene esta caída dramática, ¿ok? Entonces quiere decir que más o menos para la hora 10 otra vez el animal se está sintiendo mal, ¿ok? Pero sigue durando más o menos hasta la hora número 50, ¿ok? Ahora vamos a ver lo mismo, pero con un fármaco hidrosoluble. ¿Ok? Mire, ay, acá no puedo mover. Acá. Ay, pensé que podía mover, pero bueno, X. ¿Ok? Fíjense, en el caso de un liposoluble, perdón, ¿ok? Que es hecho de aceite, que necesita un poco más de sangre y todo, no, el tiempo de vida media ha aumentado a 12 horas. Pero lo que no se muestra bien aquí en este gráfico es que en realidad esto, vamos a checar un poco para ver si se ve mejor. No, no se va a ver. Ok, en realidad este gráfico de acá, que no me deja verlo bien, y no me deja retroceder. Ok, este de aquí, en realidad, ok, más atrás, en donde debería estar el inicio de esta curva, está empezando bien arriba, ok, y está durando mucho, mucho tiempo, ok. Si yo esto lo aumento también la cantidad de horas, y si yo aumento acá, también aumento la cantidad de horas. ¿Pero qué? Esto de aquí, ¿ok? Empieza muy, muy, muy arriba, ¿ok? Y se mantiene arriba mucho tiempo, ¿ok? Cuando es una sola dosis, como en este caso, yo me puedo dar, entre comillas, ese lujo de aplicarle una sola vez y que esto se mantenga a lo largo del tiempo, ¿ok? Y esperar a que pues el animal mejore y de repente ahí mandarlo a casa
ya de repente esa fiebre, si es que es un antipirético, desapareció y todo está bien, ¿ok? Lo que no está bien es que claramente, como les dije, se va a demorar muchísimo en diluirse y poder excretarse. Si es una sola vez en tu paciente renal, ¿ok? Le puedes colocar este fármaco, ¿ok? Y va a durar a lo largo de casi 50 horas, mientras que sale del cuerpo, pónganle por lo menos hasta unas 72, 80 horas para que lo termine de eliminar del cuerpo, ¿ok? Casi son 3, 4 días, 3 días y piquito, pongámosle 4 días, ¿ok? Si es una sola dosis, muchas veces no pasa nada. ¿Ok? Porque si ya no lo vas a volver a repetir, este fármaco, mientras que se encuentra en la sangre, va a seguir haciendo efecto. ¿Ok? Cuando es una sola dosis, en realidad no hay tanto problema. ¿No? Ay, perdón, acá estaba jugando. Entonces, em, lo ideal muchas veces em, para animales que tienen problemas renales es elegir un fármaco hidrosoluble. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se puede eliminar de manera más rápida. ¿Ok? Puede salir más rápido del cuerpo. El riñón no tiene que esforzarse tanto para poderlo excretar. ¿Ok? Y esto de aquí se puede arreglar. ¿No? Lo puedo yo arreglar casi casi como un paciente normal, muchas veces se puede hacer. Siempre van a tener esas caídas drásticas, pero a veces es empezar, ¿no? Igualito, 9.9, ¿no? Empezar igualito, va a tener esta caída drástica, sí, así es, pero muchas veces es lo mejor, ¿no? Los hidrosolubles no hacen tanto daño muchas veces a los riñones. Eh, Entonces, es la mejor elección, ¿no? Sobre todo si tienen la creatinina alta. Hay pacientes de que, pues, tienen algunos signos renales, pero la creatinina sale bien, ¿no? Para eso, no sé si conocen esta prueba, pero ahora se mide SMA. El SMA mide a un precursor de la creatinina, que viene a ser la arginina. ¿Ok? Y ese es un indicador un poco más exacto de lo que viene a ser una enfermedad renal. Te enseña, o sea, más bien te indica de que ya estás por presentar un problema renal y te ayuda a que lo puedas, no sé si prever, pero sí retrasar, ¿no? Porque ya puedes empezar con un tema de alimentación renal, con quelantes de fósforos, ¿no? Para retrasar en medida de lo posible. Bien, vamos a ver. Espérame. Que esa es una sola dosis por vía endovenosa. Ok, por acá, acá hay múltiples dosis. En un momento, a ver, vamos a ver múltiples dosis por vía oral. Abre. Ah, este es para optimización de dosis. Ah, es que este es no lineal. Half-life, half-life. Ah, acá, múltiple horas 2. Ok. Deme un momentito. Ay, lo siento. Bien, estos vienen a ser múltiples dosis por vía oral. ¿Cómo sé que es por vía oral? Ok, porque fíjense que acá le doy al paciente, ¿no? Y todavía se demora un poco en subir. No es que va de frente hasta arriba, no. Se demora, ¿no? Un poquito en subir porque no está en la misma línea. Fíjense que está un poquito separado. ¿Ok? Y además, si se dan cuenta, no sube todas las concentraciones. ¿Ok? Este va subiendo de a pocos y se mantiene durante el tiempo.
¿no? ¿Y es por qué? Porque por vía oral, como en realidad entra al organismo menos cantidad de miligramos del medicamento, se demora, ¿no? Algunas horas en poder, o en varias tomas, por así decirlo, ¿no? En poder encontrar, ¿no? Una concentración más o menos elevada y que se mantenga a lo largo del tiempo. ¿Qué son estos picos, tanto de arriba como de abajo? ¿Ok? Supongamos que yo tomo la pastilla, ¿ok? Pasa recién 2 horas, me hace efecto, a la hora número 8, ¿no? Disminuye, ¿ok? Vuelvo a tomar mi pastilla, vuelvo a incrementar, vuelve a bajar y así sucesivamente, ¿ok? Esto es lo ideal, ¿no? De que se mantenga a lo largo del tiempo. Es lo que se busca cuando son múltiples dosis. Mantener esta estabilidad de estos picos en las concentraciones plasmáticas del fármaco que estoy tomando. Porque en estos picos elevados es donde mejor le va al paciente, donde mejor me puede ir a mí también. Pero ¿eso qué requiere? Requiere que sean puntuales a la hora de la dosificación. Ok, muchas veces hay fallas por X cosas, ¿no? Va a pasarles mucho, por ejemplo, que mal o bien acá, si no quieran, se van a dedicar a menores, así que da igual. Casi todos empezamos haciendo guardias en las noches, ¿ok? Algunos empiezan ya a partir del séptimo, octavo ciclo, ¿ok? Que ya pues son ciclos mayores, ¿ok? O a veces cuando estás egresando y estás en plena documentación, o cuando ya eres bachiller, etc., etc. Entonces, cuando ustedes los van a dejar de guardia, ¿no? Y te dejan al paciente, a ti te dejan una plantilla en donde te dice los datos del paciente, por qué lo han ingresado, todas las listas de los medicamentos y qué es lo que le toca, no cada 8 horas, cada 24 horas. La mayoría lo marca con una X para que tú sepas a qué hora le tienes que volver a dar determinada medicación, ¿no? Y de ahí tú lo vas tachando o algunos los resaltan como que se lo has dado, ¿ok? Entonces, lo ideal siempre es que se respete. Si te está poniendo el médico que se tiene que dar cada 8 horas, esas cada 8 horas se respetan, ¿ok? Siempre se respeta. ¿Por qué? Porque muchas veces, si dejo que pase mucho tiempo, estos picos de acá empiezan a descender mucho, prácticamente a desaparecer de la sangre, ¿no? Entonces, eh, te acuerdas, ¿no? Porque te quedaste dormido, porque esas cosas pasan. A veces no termines de hacer todo, de darles de comer, de hacer curaciones, de repente limpiar vómito, de limpiar diarreas y todo, terminas súper tarde, terminas como a las 12, estás cansado, cenas, te quedas dormido y de repente a un paciente le tocaba a la 1 de la mañana y tú recién como a las 4 te das cuenta, ¿no? De que te olvidaste de colocarle, vas corriendo y de repente lo ves decaído, lo ves letárgico, a algunos les vuelve a dar fiebre, otros les da hipotermia, ¿no? Y te das cuenta de que, ¿qué? De que en realidad, como te has pasado mucho tiempo en darle la dosis, ya las cantidades de fármacos que estaba en su sangre prácticamente desapareció. Entonces, otra vez viene todo el malestar, ¿no? Y ustedes cuando lo van a querer volver a poner muchas veces en sangre hablando, no vuelve a subir al mismo pico en que lo dejaste, ¿ok? Esas son las fallas en el tratamiento que muchas veces pasa en casa, ¿no? Cuando le mandas al propietario, ¿no? Que tiene que darle sus pastillas o su jarabe estrictamente cada 12 horas y se le pasa y de la nada viene y el animal pues ha vomitado, está dolorido, no es porque prácticamente el fármaco ya desapareció de la sangre. Y esto quiere decir que cuando yo le dé
¿no? Porque se acordó después de 3, 4 horas, ¿no? Cuando se le da la medicación, ya no tiene un pico tan alto ni tan estable, disminuye mucho, ¿ok? Y cuando yo le vuelvo a dar, no sube tanto, sube hasta cierto punto. Entonces, muchas veces esas son las fallas que hay en tratamiento en casa, ¿ok? El propietario se olvida y prácticamente está jugando con la estabilidad del animal porque le espera mucho tiempo para darle, el animal empieza otra vez con el decaimiento y todo el malestar, le vuelve a dar y ya no se siente bien como en un principio, ¿no? Ahí le cuesta mucho más reponerse. Entonces, ahí, ¿qué es lo que muchas veces se recomienda? Yo recomiendo, y también ustedes van a aprender, de que a veces es mejor que el propietario se anticipe y le dé antes la medicación, ¿ok? Que de repente no espere 8 horas, se lo puede dar a la hora 7 o a la hora 6, si es que él para esa hora 8 no se va a encontrar, ¿ok? Supongamos que a ustedes, ¿no? Con su animalito, viernes por la noche y quieren salir. ¿No? Saben que de repente tienen que salir a las 7 de la noche, pero justo a las 8 le toca medicación a su animalito. Es muy, es mucho mejor y súper preferible de que le den la medicación antes, de repente a las 6, 6:30 o antes de irse, ¿ok? Para que esté estable, porque si no, imagínense, ustedes, no sé, se van de juerga, ¿ok? 8 de la noche, 9 le tocaba la pastilla al animal y ustedes recién regresan a las 3 de la mañana. Han pasado un montón de horas y ya ustedes van y lo encuentran al animal, pucha, ya un poco decaído. Ojo, esto es más que todo, se ve mucho en los primeros días. Esto se ve mucho en los primeros días. ¿Ok? Cuando el animal recién está empezando la medicación, ¿ok? Ya para los últimos, ya también tiene un sistema inmune competente. Entonces, ahí pues, ahí la luchan los dos, las luchan el fármaco y la lucha el sistema inmune del animal, ¿no? Entonces, pero siempre es bueno que se adelante. Ahora, tampoco si le toca cada 12 horas se van a adelantar como 5, pues no. Un par de horas, 1 o 2 horas como máximo que te adelantes, está perfecto. Si te vas a atrasar por A o B motivos, que sea 1 hora, hora y media como mucho, que todavía van a haber ciertos restos aquí en sangre, que les es mucho más fácil de volver a incrementar. Pero olvídense, si pasan 5 horas que se les pasó de que no le dieron la medicación al animal, eso prácticamente ya desapareció. ¿Ok? Entonces, hay que tenerlo en cuenta y siempre se le tiene que explicar esas cosas al propietario. Ah, y que si ustedes están modificando la hora, ya eso queda así, ya pactado. O sea, si le tocaba a las 9 de la mañana, 9 de la noche, y yo decidí dárselo a las 8, ya al día siguiente no se los voy a dar a las 9 de la mañana, se lo tengo que dar a las 8 de la mañana. Tengo que respetar también, yo no puedo estar jugando así con el animal a cada rato. ¿Ok? Bien, entonces, en esta parte de aquí vemos lo que viene a ser acá justamente la biodisponibilidad, ¿no? Viability, ¿no? En donde cuando, ¿no? Hay una biodisponibilidad de casi del 100%, no se mantiene bastante alto. ¿Ok? Pero si yo disminuyo la biodisponibilidad, que a veces pasan, porque hay veces fármacos que tienen un 30%, un 40% de biodisponibilidad, que es bastante poco en realidad, ¿no? Fíjense que los valores plasmáticos son muy bajitos, ¿ok? Y a veces no resulta mucho, ¿no? O sea, no tengo el resultado que yo espero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tomo un paracetamol, ¿no? Paracetamol, a veces su biodisponibilidad es muy baja, es de un 30%, 25%, ¿ok? Y es por eso que de repente, como es tan bajito lo que yo tengo aquí y su biodisponibilidad también es un poco baja, ¿ok? Yo puedo continuar a veces con el dolor de cabeza. Por eso a veces, ¿qué hacen? Le incrementan la dosis, ¿no? De repente te has tomado un paracetamol de 500, del cual solamente se absorbió el 30%, que es 125,
menos todavía, ¿no? Porque la mitad, 250 y la mitad, ya, ok, 100, de los 500 que tomaste, solamente 125 llegó a tu sistema, ¿no? Ahí puedes tomarte otro paracetamol, ¿no? De 1 gramo, entonces ya con 1 gramo ya por lo menos llegas a 250. Ya, ¿no? Sumando ese ya puedes incrementar un poco más estos picos, estos niveles. Ahora, ustedes me preguntarán, y doctora, ¿y en dónde y yo cómo veo esto? Verán, em, en veterinaria, porque sobre todo es en veterinaria, en humana no sé, pero en veterinaria em, hay dosajes, ¿ok? Hay dosajes de sobre todo fenobarbital, levotiroxina y hay también de digoxina, ¿ok? Estos fármacos, como se toman de por vida, ¿ok? Cada cierto tiempo, a veces meses, a veces años, ¿no? Se tiene que ver para modificar las dosis. En realidad los dosajes se hacen cada 3 meses, ¿ok? Para saber si es que la dosis que tú le estás dando al animal está en sangre en el tiempo que tú deseas, ¿ok? A dosis adecuadas. Si yo de repente empiezo a darle a mi paciente, ¿no? Que convulsiona, un fenobarbital y está muy elevado, ¿ok? Yo digo no, o sea, ya es mucho y también se ven, ¿no? Se ven a veces depresiones de la frecuencia respiratoria o el animal pasa para mucho tiempo durmiendo y al dueño no le gusta. Entonces, veo que está muy alto y digo, ok, voy a disminuirle la dosis. Disminuyo la dosis, más o menos espero igual unos 3 meses, le vuelvo a medir y veo que ya está en niveles normales. ¿Ok? Pasa también cuando se da por mucho tiempo. ¿Ok? A veces cuando ya se da por mucho tiempo, los mismos receptores pierden la sensibilidad de unión al fármaco. ¿Ok? Entonces ya están como que acostumbrados, ¿no? Entonces a veces hay que incrementarle un poco más. ¿Y cómo ustedes se pueden dar cuenta de esto? Porque el animal empieza a tener signos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hipotiroidismo, que se les medica con levotiroxina, ¿no? A veces el animal está bien, vamos a hablar de perros, los perros son los que mayormente presentan hipotiroidismo, ¿no? Ves al perro que no, después de mucho tiempo con la levotiroxina y de no llevarlo a sus dosajes, que estaba pues fitness, ya estaba con un pelo hermoso, de la nada, otra vez empieza a engordar, otra vez se le empieza a caer el pelo, empieza a estar un poco más letárgico, ¿no? Y cuando van y le miden el dosaje se dan cuenta de que está muy bajo, o sea, ya esa levotiroxina ya no hace efecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Se incrementa la dosis, ¿no? Y se va manejando. Esto también en el caso del dosaje de levotiroxina y ferronobarbital, también se da en humanos, ¿ok? Generalmente es cada 3 meses. Los endocrinólogos lo manejan así, cada 3 meses te hacen tus dosajes, ¿no? Para ver cómo están tus niveles del fármaco en sangre para ver si está en dosis suficiente. Entonces, en el caso de aquí, no, yo también voy a emparejarlo. Espérenme, eso es. No, pero si yo de repente juego un poco con el clearance de la creatinina, me voy a dar cuenta que en un animal, ¿no? Que es que tiene problemas renales, ¿no? Si yo juego un poco con el volumen de distribución, puedo encontrar de que casi puedo ver de que estos picos de alto pueden funcionar como si fuera un paciente normal, pero estas caídas también son muy bruscas, ¿ok? A diferencia de un paciente normal. Y si yo incremento el volumen de distribución, esto se vuelve a disminuir y además tiende a durar muchísimo tiempo. Muchas veces, muchas veces, ¿ok? En los pacientes renales,
esta parte de volver a dosificar, ¿ok? Se alteran y como les dije, queda mucho en lo que viene a ser el cuerpo, ¿no? En este caso así, ¿no? Espérenme, ¿ok? A veces queda mucho tiempo en el cuerpo y yo tengo que tener cuidado cuando lo vuelvo a dosificar. ¿Ok? Porque a veces permanece todavía en sangre, yo no me doy cuenta o yo no sé, ¿ok? Y lo vuelvo a medicar y lo vuelvo a medicar y lo vuelvo a medicar. Y estas curvas, en vez de mantenerse así estables, a veces se disparan para arriba, ¿ok? Y ya la cantidad, las concentraciones se incrementan mucho y el animal termina intoxicado. Tengo que tener mucho cuidado. Por eso es que hay, ¿no? Como les dije, la parte de las dosis dependientes y hay también la parte de el tiempo dependiente. En este caso, esta parte del gráfico ya está, ¿cómo decirlo? Ya está como que arreglado para que este fármaco del paciente renal ya esté o sea, ya esté con la dosis, digamos, como que bien. Antes tenía otro programa que sí te mostraba cómo se elevaba, pero no sé qué pasó. Bueno, este ya prácticamente te hace el arreglo, ¿ok? Pero en la vida real, esta marca roja, digamos, no crece así de manera pareja. Acá el programa se encargó de arreglarlo, pero en la vida real, estas curvas, en vez de seguir esta forma, digamos, pareja, se tienden a elevar, ¿no? Suben, 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 ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que el fármaco se acumula, se acumula, se acumula y a las finales termina intoxicado. Muchas veces esa es la falla que tienen los pacientes renales. ¿Ok? Hasta ahí alguien de los presentes. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Genial. Bien, vamos a la parte entonces de lo que viene a ser lo que es sinergismo y antagonismo, ¿ok? Bien, en la parte, acá vamos a ver más que todo antagonismo, pero bueno, ¿qué es sinergismo y antagonismo? El sinergismo es cuando tú potencias una, ¿cómo decirlo? Una cualidad, vamos a decirlo así, no farmacológica, ¿ok? Pero sobre un efecto esperado, ¿ok? Les explico. Por ejemplo, em, hay algunos de potenciación y hay algunos de sumación también. En el caso de potenciación es cuando tú o sea, quieres potenciar un efecto deseado. Por ejemplo, la próxima semana vamos a ver lo que son sedantes y tranquilizantes, ¿ok? Y vamos a ver diferentes fármacos. Eso sí creo que los ya han llegado a ver en teoría, es uno de los primeros temas, gracias a Dios. ¿Ok? De que tenemos, por ejemplo, la isilacina, tenemos el midazolam, la cepromacina, etcétera. No, muchas veces yo puedo combinar, por ejemplo, midazolam con ketamina, que es un anestésico disociativo, y yo potencio ¿qué? Potencio el efecto de sedación y hago que la anestesia muchas veces dure más tiempo. Un midazolam solo, ¿ok? En muchas especies, por ejemplo, perros, ya a veces no tiene tanto un efecto de quedarse, o sea, como que de sedarlo mucho. Solamente como que lo tranquiliza, vamos a decirlo así. ¿No? Y una ketamina sola, si yo la uso sola, también va a hacer que dure muy poco tiempo. La ketamina en realidad tiene un periodo de acción de 2 a 5 minutos exagerando. Hablo de perros, ¿ok? Si bien cada especie es diferente, es más o menos para que se den una idea. Si yo junto el diazepam o el midazolam con la ketamina, puedo hacer que la sedación sea más profunda, claro, porque lo estoy mezclando con un anestésico,
pero puede ser que el efecto dure más. O sea, puede durar a veces entre 30 o 40 minutos. Es bastante para lo que dura una ketamina sola. Entonces, eso viene a ser algo de potenciación, porque yo quiero potenciar un efecto. ¿Ok? Luego tengo los de suma o adición, que ahí yo que puedo, ¿qué ejemplo puedo ver? Puedo ver, por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico. La amoxicilina es un fármaco que mata a determinadas bacterias, ¿ok? Pero muchas veces estas bacterias, por un tema de resistencia, han generado no unas sustancias, unas enzimas que se llaman beta-lactamasas, que lo que hacen es que destruyen, ¿ok? A la amoxicilina, porque la amoxicilina está dentro del grupo de los beta-lactámicos. Entonces, las beta-lactamasas destruyen a la amoxicilina, ¿ok? Pero cuando yo lo mezclo con el ácido clavulánico, este ácido clavulánico lo que hace es que inhibe a las beta-lactamasas, o sea, las desactiva. Entonces, al desactivarlas, la amoxicilina puede matar normal a las bacterias sin ningún problema. Hay de esos dos tipos de sinergismo. También hay de edición, de suma, de potenciación, y creo que hay uno más, pero no me acuerdo muy bien. Pero esos son los ejemplos más representativos que tenemos, ¿no? Y también tengo la parte del antagonismo, el antagonismo o bien llamado reversor, muchas veces. ¿No? Parte de los reversores también los vamos a ver en los sedantes, ¿ok? Pero acá los vamos a simular para que ustedes puedan ver cómo es que funciona en el cuerpo del animal utilizar un antagonista. Un antagonista trabaja muchas veces inactivando o activando determinados receptores con el que un fármaco no o ha interactuado o ha activado o ha bloqueado. ¿Ok? Generalmente el antagonista funciona con los mismos receptores, o bien inactivándolo o bien activándolo, cualquiera de los dos. Depende, ¿no? El fármaco que se use. Este de aquí, este programa se llama el Virtual Cat. ¿Ok? El gato virtual, dicho en castellano, ¿ok? Eh, tiene lo siguiente, fíjense. Tiene BP, que es beats per minute, ¿ok? Ah, no, perdón, es blood pressure, ¿ok? Blood pressure que tengo es sistólico, medio y diastólico, ¿ok? HR es heart rate y acá tengo el valor, ¿no? En este caso no está en 100 bits per minute, BPM. Tengo la acción de la membrana nictitante y tengo la acción del músculo esquelético. En el caso de la membrana nictitante y del músculo esquelético, se van a formar como unos picos para cuando hayan contracciones. No, la membrana nictitante, ok, siempre forma picos porque siempre está contraída. Ok, la membrana nictitante es lo que se llama el tercer párpado. Pero lo deben de saber, ¿no? Por anatomía, no lo sé. Pero todos la tenemos. En animales es un poco más desarrollado, ¿no? Porque tiene una función también de proteger el ojo, pero nosotros también tenemos, ¿ok? Y siempre está contraída, claro, porque si no, no podríamos ver. Entonces también acá lo van a ver por picos. Y acá, cuando yo le ponga play, ¿no? Van a poder ver, ¿no? Cómo funciona, fíjense. Le pongo play y automáticamente acá empieza, ¿no? Uno a ver los gráficos, acá empieza a botar los datos, ¿no? Vamos a ponerle aquí stop. Vamos a ver, no, presión arterial, 13, perdón, sobre 7, ¿no? 132 milímetros de mercurio sobre 75 milímetros de mercurio. Normalmente la presión diastólica está en la mitad más menos uno. Más o menos. O sea, si acá, por ejemplo, llega a 62, no hay ningún problema porque está 13 sobre 6. Está bien. ¿Ok? ¿Cuándo es una presión baja? Se considera, en animales es muy similar al humano, se considera presión baja a partir de entre 11, 10. 10 ya es bajo. ¿Ok? Y la diastólica generalmente también baja a veces a 5 o 4. ¿Ok? Luego tenemos que en ritmo cardíaco tiene 111 latidos por minuto. ¿Ok? Si es que es un gato, dentro de todo es normal porque los gatos pueden llegar incluso hasta 240 latidos por minuto.
¿ok? Esto viene a ser las fuerzas que viene a ser del músculo, tanto la membrana incitante como la del músculo esquelético. Fíjense, yo le pongo esta, ¿ok? Y vamos a ponerle un fármaco. Vamos a ponerle, ay, no me acuerdo con cuál empezamos siempre. Bueno, vamos a ponerle el carbacol a 10. ¿Ok? En este caso, ay, ya, el carbacol, en este caso, viene a ser la función de una intoxicación por órganos fosforados. Entonces, fíjense que desde que yo inyecté este aquí, el carbacol, ¿ok? Disminuyó tanto la frecuencia cardíaca, que bajó de 111 a 14, y también no disminuyó la presión sanguínea, ¿no? La sistólica está en 67 y la diastólica está en 0, ¿no? Yo ya les había dicho que lo mínimo es 10, ¿no? Pero imagínate en 6 sobre 0. Que esto es lo que le pasa al cuerpo cuando un animal es intoxicado por órgano fosforado, o más bien, es envenenado por órgano fosforado, ¿ok? Muy aparte de los vómitos, de las diarreas que ustedes pueden llevar a ver, de las cialorreas, de las mioclonías, etcétera, etcétera, no pueden ver esto. ¿Y por qué? Porque en estos casos, el carbacol o el órgano fosforado lo que hace es que haya una mayor liberación de acetilcolina. ¿Ok? Porque este muchas veces bloquea la acción desbloquea, bueno, o hay mayor liberación a veces de acetilcolina, inhibe la acetilcolina esterasa, entonces la acetilcolina está libre mucho más tiempo, entonces lo que hace es de que, eh, perdón, esa es la neostigmina, perdón. En este caso del carbacol, lo que va a hacer es que va a estimular a receptores muscarínicos, ¿ok? En el caso del M2, que se encuentra en el corazón, al estimularlos, al haber una mayor liberación, la frecuencia cardíaca se va a disminuir. Y al haber mayor liberación, o bueno, mayor unión, ¿no? De acetilcolina a los receptores M3, disminuye la presión arterial. ¿Ok? Esto es lo que se llama una tormenta colinérgica, ¿no? Es por eso que a nivel gastrointestinal, como ustedes saben, hay muchos receptores M3 y que promueven al hiperperistaltismo, ¿no? Es por eso que ahí están los vómitos, es por eso que están las diarreas, ¿no? La sobreproducción de las glándulas salivales, como la cialorrea, ¿no? Y en este caso también va hasta los receptores nicotínicos que se encuentran pues en el músculo, ¿no? Por eso es que se pueden ver las mioclonías, las fasciculaciones, etcétera. Entonces, por la alta liberación de acetilcolina. Entonces, para o sea, aquellos de que, bueno, esto ya lo deben de saber, creo que por cultura general, pero para este tipo de intoxicaciones se utiliza ¿qué? Se utiliza la atropina. En el caso de la atropina, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver, pero en el caso de la atropina es solamente, es un antimuscarínico, ¿ok? Entonces va a bloquear de que la acetilcolina se siga uniendo a los receptores, ¿no? M2 y M3 en este caso. Entonces yo le coloco, ¿no? Y apenas le coloco la atropina, la presión arterial se empieza a estabilizar, el ritmo cardíaco también, ¿no? Incluso si se dan cuenta, hubo una parte aquí de la parte de los músculos, ¿ok? De que disminuyó levemente,
¿no? Y otra vez volvió a haber unas contracciones un poco más fuertes, ¿no? Acá se pudo llegar a estabilizar. Fíjense, tiene 13/8, 122 de ritmo cardíaco, no está mal, ¿ok? ¿Por qué es un antagonista? Porque, como les dije, funciona con los mismos receptores, ¿no? En este caso, los muscarínicos, ¿no? Acá pueden ver la curva, ¿no? El tiempo que el animal prácticamente estuvo muerto, ¿no? Hasta que se le aplicó la atropina y esto se empezó a regularizar. No vimos la acción de la membrana nitritante, eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y fíjense que acá tuvo esta pequeña caída en donde los músculos dejaron de contraerse durante un periodo de tiempo hasta que no otra vez se estabilizó, ¿no? Por el tema de las mioclonías muchas veces. Bien, vamos a agarrar a otro gato, new cat, uno nuevo. Vamos a torturar a otro. Ok, en este de aquí, voy a, dejo en este caso, nos quedamos con el ganglion, se va y acá options, se va heart rate, se va este y se va este de acá. Ok, y nos quedamos solamente con la membrana níquida. Fíjense, yo le pongo start, esto es para que lo vean mucho mejor. Ok, estos picos altos, ok, viene a ser la contracción que tiene de manera constante la membrana necesitada. Como les dije, necesita estar contraído porque si no, no podrían ver, ¿ok? Y en estos casos, perdón, y en estos casos vamos a colocarle lo siguiente, le vamos a colocar morfina, ¿ok? Ahí, estás. 10 miligramos por kilo es un montón, pero es para que lo vean bien. Ok, vean cómo poco a poco esta se deja de contraer, ¿no? Y cuando ya esto pasa, yo ya lo puedo ver aparecer en el ojo, ¿no? Yo le levanto el párpado y veo que aparece la membrana nictitante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? En el caso de la morfina, este es un agonista Mu. Los agonistas Mu bloquean canales de calcio presinápticos y por ende disminuye la liberación de neurotransmisores. Es por eso de que, muy aparte de que causa analgesia a nivel de lo que viene a ser sistema nervioso central, por lo que viene a ser la modulación, ¿ok? También tiende a producir sueño, ¿ok? Esta disminución de neurotransmisores no son solamente para analgésicos, sino también tiende a causar sueño, tiende a causar un poco de relajo, ¿ok? Es por eso que la membrana nictitante aparece. Ahora, estas dosis altas que le he colocado, ¿ok? A veces es un poco peligroso con el tema de los opioides. Para empezar, la morfina es uno de los opioides que más tiempo duran, ¿ok? Duran aproximadamente unas 6 a 8 horas, mientras que otros, como el fentanilo o el remifentanilo, duran solamente minutos, ¿ok? En este caso, este dura horas y a unas dosis muy altas ya puede causar también que haya una disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces yo ya puedo ver que de repente al animal le está costando un poco respirar, ¿ok? Y lo que hago es de que si esto me pasa, le pongo lo que viene a ser su antagonista. El antagonista de la morfina y de todos los opioides es la naloxona. Fíjese, acá está. Naloxona, bueno, en inglés naloxona en castellano. Le pongo 10 miligramos por kilo. Le pongo y automáticamente otra vez vuelvo a ver
de que la membrana nitritante se empieza a retraer, se empieza a contraer. ¿Ok? Asimismo, también pasa, ¿no? Con, por ejemplo, la respiración, la frecuencia respiratoria empieza también a normalizarse. ¿Ok? El detalle es de que si, por ejemplo, hay determinadas dosis de la naloxona, ¿por qué? Porque al yo colocarlo, ¿ok? Yo quito todo su efecto. Y todo su efecto es que también le quite el efecto analgésico. O sea, al animal otra vez le vuelva a doler todo. ¿Ok? Entonces, tengo que tener cuidado porque muchas veces utilizan dosis bajas simplemente para poder controlar la parte de la frecuencia respiratoria, más no perder el tema del analgésico. ¿Ok? Para estas cosas hay que tener bastante cuidado. ¿Ok? Acá pueden ver, ¿no? De que estaba acá contraído, ¿no? Una vez de que se le aplica la morfina, se empieza a relajar, ¿no? Y cuando yo le aplico la naloxona, ¿no? Esta empieza a contraerse nuevamente. Bien, y ahora vamos a agarrar a otro gato y en este caso vamos a quedarnos con acá. Nos vamos a quedar en este caso solamente con el músculo esquelético. Ahí estamos. Entonces, presiono Start y voy a ver que ya en grande aparecen estas. Bueno, no le hagan caso a esta parte. Recién me doy cuenta que es esta, esperen. ¿Y este? Ya. Ahora sí, ya no se va a mover el tema de las presiones. Ah, no, sí. Perdón, no le hagan caso a esto, solamente a la parte de los picos de aquí, de color verde. Estos picos del músculo esquelético, ¿ok? Son contracciones. Nosotros, a pesar de que no nos movamos, igual hay contracciones constantes del músculo esquelético. Como por ejemplo, ¿qué? En la respiración, ¿no? Nosotros, ¿no? Respiramos, ¿no? Y así estemos súper dormidos, ¿no? Siempre se va a mover nuestra caja torácica. Es parte, ¿no? De también de respirar. No es solamente que se insuflen los pulmones, es que también hay una apertura, hay un ensanche de la caja torácica. Y para esto, ¿qué es lo que pasa? Nuestro diafragma baja cuando los pulmones insuflan y también los músculos intercostales se extienden, ¿ok? Para que haya esta ampliación, ¿ok? Por eso es que constantemente, ¿ok? Así yo no me mueva para nada, yo respiro. Están en constante contracción. Ahora, ¿cuánto es que esto puede llegar a cambiar? Verán, vamos a ponerle start para que sigan viendo. Ya hay fármacos como este de aquí que se llama tubocurarina, ¿ok? Que lo que hace es que esto es esto es un bloqueante neuromuscular, ¿ya? Los bloqueantes neuromusculares en el caso de la tubucularina, porque hay otros que no son tan específicos, lo que hacen es que bloquean receptores nicotínicos musculares. Ya, es como si separaran, digamos, parte del cerebro con los músculos al bloquear los nicotínicos. Entonces, el cerebro puede estar mandando que tú te muevas, pero esto está bloqueado y el animal, en este caso, la persona también, no se puede mover. Fíjense que no hay ningún tipo de contracción, ¿ok? Sí se usa, ¿ok? Esto se usa mucho, por ejemplo, ay, espérame, ay, a ver, acá está. Ya, esto se usa, ¿ok? Se usa mucho en realidad, para, por ejemplo, para cirugía de tórax, ¿ok? Cuando hay que de repente entrar a cavidad y no deseas de que los pulmones se muevan tanto,
o sea, que no se insuflen tanto, de que de repente los intercostales, los músculos no te fastidien, el diafragma tampoco, ¿no? Usas un bloqueante neuromuscular para que todo esto pare y tú puedas, ¿no? Entrar a la cavidad, poder operar y todo. Ayuda mucho también a ciertas cirugías traumatológicas. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, cuando hay algún tipo de fractura, por más de que el animal esté analgesiado, esté anestesiado y esté a veces hasta con epidural y todo, cuando tú mueves el hueso, o sea, lo quieres exponer para colocarle de repente alguna placa, algún clavo, por motivos X, ¿no? Los músculos se empiezan a tensar. Cuando esto se tensa, cubre el hueso, ¿ok? Y tú a veces, para poderlo volverlo a exponer, a veces lo puedes empezar a manipular mucho. Y si lo manipulas mucho, a veces se quiebran, se rompen fibras musculares, ¿ok? Y esto es peligroso porque la fibra muscular, una vez que se rompe, ¿ok? No se recupera con nada, ni comiendo 80 huevos al día. No se recupera. Se quedó roto, se quedó roto. Entonces, ya de por sí esto es doloroso, es incómodo. Aquellos que juegan fútbol de seguro deben de saber, o que aquello que es deportista debe de saber, ya, de que por rehabilitación y lo que sea, no quedas del todo bien. Esas fibras musculares se rompieron, se rompieron. ¿Ok? Imagínese que esto tenga que añadirle la recuperación de un hueso roto. Entonces, para esto utilizas estos bloqueantes neuromusculares y lo que hacen es que relajan el músculo y tú puedes manipular el hueso sin ningún problema. ¿Cuál es el detalle aquí? Que como ustedes ven, y les estaba comentando, estos picos, así tú no te muevas, están porque estás respirando. El bloqueante neuromuscular no es solamente para miembros, no, abarca todo e incluye los músculos respiratorios como el diafragma y los intercostales. Entonces, el animal oxigena, sí, pero no respira, no insufla. Entonces, para esto, no, ahí tienes una de dos. O se conecta un ventilador mecánico. No, tú terminas la cirugía, terminas todo y está entubado y está con su ventilador mecánico que se encarga de darle movimiento a la parte del tórax para la respiración. O se puede aplicar, no es un reversor per se, pero sí funciona para este tipo de bloqueantes neuromusculares, que en este caso es la neoestigmina. Fíjense, y otra vez se empieza a contraer los músculos. En este caso, otra vez vuelves a respirar. La neostigmina es un bloqueante, porque bloquea, de la acetilcolinesterasa. ¿Ok? En este caso, o sea, no es así un reversor que digamos. No funciona con todos los bloqueantes neuromusculares. Algunos son específicos, otros no. Em, Entonces, lo que va a hacer es de que la acetilcolina dure un poco más en estos receptores nicotínicos y pueda haber una contracción muscular, ¿no? Básicamente esto es lo que hace nosotros constantemente, ¿no? Producimos acetilcolina y a su vez acetilcolinesterasa, que es la que degrada la acetilcolina, ¿no? Justamente para no sentir pues calambres o una hipercontracción del músculo, ¿no? Y no solamente de un músculo, sino sería de todo el cuerpo de manera constante. Entonces produce justamente, ¿no? Bastante acetilcolinesterasa, ¿no? Para que, no, siempre hay esta producción de acetilcolina y acetilcolinesterasa, para que ni uno ni otro dure mucho tiempo. ¿Ok? En este caso, como se bloquea la acetilcolinesterasa, la acetilcolina queda mucho más tiempo funcionando, puede
puede unirse a estos receptores nicotínicos y empezar a contraerse, empezar a funcionar. ¿Ok? Eh, y básicamente funciona así. Como les digo, no funciona con todos los bloqueantes neuromusculares. En este caso sí. Y también se utiliza para el tratamiento de miastenia gravis. Ahí está como parte de su informe, creo. Creo que esas preguntas no lo han cambiado. ¿Ok? Hay una enfermedad neurodegenerativa prácticamente que se llama miastenia gravis. En este caso, estos animales tienen excesiva cantidad de acetilcolina, bueno, de acetilcolinesterasa o poca cantidad de acetilcolina. Entonces, como se degrada la acetilcolina muy rápido, prácticamente estos animales viven con una flacidez constante. ¿Ok? Y no solamente de un tema del músculo esquelético, o sea, porque estos animales van perdiendo la motilidad y también la fuerza muscular de miembros como que anteriores hacia, perdón, muchos empiezan de posterior a anterior. ¿Ok? Pero esto también empieza a tener problemas también con la musculatura lisa, con lo que vienen a ser receptores tanto M2 como M3, sobre todo M3, ¿no? En donde ya el animal tiene a veces problemas de deglución, tiene también problemas para poder defecar, se crean el megaesófago, se crea el megacolon, ¿no? Porque ustedes saben de que, por ejemplo, en la parte del esófago, ¿no? Hay dos tipos de musculatura, hay una estriada y hay una lisa. No, es así mixto. Entonces, el animal no puede deglutir, ¿no? A voluntad y también cuando lo hace, o sea, solo por musculatura lisa, por así decirlo, a veces es muy lento y se crea como un buche, lo que se llama el megaesófago, ¿no? Y en la parte en la parte del colon, casi recto, muchas veces, pues el animal a veces tiene problemas para pujar, hay porciones del intestino que no se mueven mucho, hay una hipomotilidad y se forma lo que es el megáculo. Entonces, para estos casos también se les medica con neoestigmina o fisostigmina, que lo vamos a ver la próxima semana, o más bien para la próxima clase, de que ayuda bastante no solamente a la motilidad del animal, hablando de musculatura, del músculo liso, ¿no? El animal se para, camina y lleva una vida normal dentro de todo, sino que también ayuda mucho al tema de la digestión, ¿no? Sobre todo cuando es detectado a tiempo, antes de que se forme el megasófago, megacolon, también funciona bastante bien, ¿no? Si no me equivoco, eso es parte de una de sus preguntas del ¿cómo se llama Del, del informe. No sé si les han cambiado. Eh, pero ya, en realidad es eso, esta clase es bastante, es corta, ¿no? Fueron software de simulación, es mucho más fácil de enseñar. Bueno, ya saben de que el viernes es feriado. He tomado la decisión de que efectivamente voy a reponer un día X, vamos a decirlo así, la clase con anestésicos disociativos, como si fuera la clase del feriado del 1 de mayo. Ok, porque es con videos, es una clase bien corta y además van a tener la oportunidad de que sus exámenes parciales duren un poco más, ¿no? Porque yo antes pensaba hacer los dos, pero es quitarle un poco de tiempo. Entonces, para que puedan tener de repente 1 hora o un poquito más para resolver sus exámenes, le da un poco más de tiempo, ¿no? Veamos hasta qué tema llegamos. Creería que llegamos hasta... mm, creería que llegamos hasta lo que vienen a ser sedantes y adrenérgicos y colinérgicos, que hasta ahí vendría a ser el parcial, ¿no? Y de ahí vendríamos el tema de
analgésicos y anestésicos regionales. Haríamos la clase de disociativo que quedaría pendiente y me quedaría una clase más, que no recuerdo cuál es, antes de que empiece la segunda práctica calificada, ¿no? Que es en la semana 11. Como ya saben, acá entraría todo, ¿no? Entraría todo lo que hicimos desde la primera semana hasta donde hayamos llegado una semana antes del examen de la semana 11, ¿no? Hasta ahí, los presentes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe, disculpe, Dime. el informe de dosis que hicimos la clase del viernes se le entregaba presencial, ¿verdad? Sí, me lo entregas presencial el 8 de mayo. Ok, y la de esta clase sería para este viernes, ¿correcto? Sí, pero lo voy a modificar igualito para hasta el 8 de mayo, ya para que Ya, profe, tengan todo ese gracias. tiempo. Sí, sí, no te preocupes. Ok, gracias. ¿No? Y así, o sea, conforme como se han modificado algunas fechas, también los voy a ir modificando, no se preocupen. Ahora, recuerden que a partir de este informe, que es el número 4, ya lo tienen que hacer de manera grupal, ¿no? Uno por el grupo me lo presenta, obviamente me ponen a los integrantes porque si no, no sé quiénes son, ¿no? Y me lo presentan sin ningún problema. Ya, profe, gracias. Perfecto. Bien, ya que todo está claro, voy a dejar de compartir y listo. De todas maneras, este, no, Anthony, no estoy presentando diapos. Todo esto es hablado por mí, porque no sé cómo pasarlo a una diapo, este tipo de cosas, de conocimientos. No lo sé. Así que de todas maneras, no voy a descargar este video, ¿no? Y de todas maneras, los voy a enviar, ¿no? Yo sé que ustedes ahora que se han conectado, pues le queda ya guardados, pero de todas maneras, no les voy a pasar a cada uno. Va a ser en link igual. Para que puedan acceder a mi cuenta, lo estoy poniendo para que cualquiera pueda entrar, porque antes lo ponía para solamente los del grupo Educat, pero si no entraban con su sesión no podían acceder. Entonces ahorita lo estoy viendo, lo estoy poniendo para que cualquier persona acceda. De todas maneras, si es que por ahí alguien no puede acceder, me avisa para descargarlo y enviarlo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, Sí, profe, todo profesora, todo bien. claro. Perfecto, chicos. Son libres y ya nos estaremos viendo aquí en 2 semanas. Que pasen buenas noches. Hasta luego, profesora. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profesor.